Hay números enormes, a los cuales se les han dado nombres, como Google o Googleplex. Aunque en muchos casos esto ha ocurrido solo para referirnos a ellos, en realidad no tienen una utilidad práctica. Pero hay otros que aparecen en problemas concretos y muy importantes en matemáticas. Un ejemplo son los números de skews. ¿Quiénes son estos números y cuál es su importancia en matemáticas? Quédate a ver el video y te lo cuento. Los números primos han fascinado y obsesionado a muchos matemáticos a lo largo de la historia. Los números primos son aquellos números naturales que tienen únicamente dos divisores positivos distintos, el mismo número y el número 1. Los números primos son importantes en matemáticas, pues son algo análogo a los átomos en física, pues cualquier número natural mayor que 1 se puede escribir como el producto de números primos de una única manera. Cada número natural mayor que 1, que no sea primo, tiene una única representación como una multiplicación de números primos. Entonces, los números primos son los bloques básicos con los que mediante la multiplicación se construyen los números enteros. A esto se le conoce como el teorema fundamental de la aritmética. Este resultado apareció en los elementos de Euclides en el año 300 a.C. y casi consiguió demostrarlo en la proposición 14 del libro 9. Y después de él, muchos otros matemáticos se interesaron por estos números, pero no fue hasta 1801 que este teorema fue demostrado por completo y de manera rigurosa por Carl Friedrich Gauss. Y surge la pregunta: si los números primos son números naturales, ¿cuántos números primos hay? Y para ello, volvemos a Grecia, de nuevo con Euclides, quien demostró hace más de 2000 años que existen infinitos números primos. Demostró esto de una manera simple y elegante en la proposición 20 del libro 9 de su obra Los Elementos, una verdadera joya de las matemáticas. Y si ya sabemos que hay infinitos primos, surgieron otras preguntas. Por ejemplo, dado un número arbitrario x, ¿cuántos números primos menores que x existen? Para ello se definió la función contadora de primos, denotada por pi de x, de la siguiente manera. Pi de x nos da el número de primos menores o iguales que x. Pi de 1 es 0, pues antes que 1 no hay primos, y 1 no se considera como tal. Pi de 2 es 1, ya que 2 es primo. Pi de 3 es 2, pues están 2 y 3 que son primos, y así. ¿Pero existe alguna manera distinta de expresar esta función? Bueno, la forma en que los números primos se distribuyen en la recta numérica es bastante errática, pero existe un crecimiento bastante regular, y esta regularidad se nota mucho más cuanto mayores son los valores de la variable x. Y si comparamos a x y a pi de x, el cociente crece con una regularidad sorprendente. Aproximadamente aumenta 2.3 cada vez que aumentamos de una potencia de 10 a la siguiente, como se puede ver en la siguiente tabla. Gauss notó que el logaritmo natural de 10 es aproximadamente igual a 2.3 y haciendo algunos cálculos propuso la siguiente conjetura. La cantidad de números primos menores o iguales que x es aproximadamente igual a x entre el logaritmo natural de x, que se puede escribir de la siguiente manera. Es decir, pi de x es asintóticamente igual a x entre el logaritmo natural de x cuando x tiende a infinito. A esto se le llamó la conjetura de los números primos y fue propuesta por Gauss y por el matemático francés Adrien-Marie Legendre. Y fue demostrado años después, en 1896, de forma independiente, por el matemático francés Salomon Hadamard y el matemático belga Charles-Jean-Étienne Gustave Nicolas de Laval-Poussin. Y desde entonces se llama el teorema de los números primos. Gauss también conjeturó que la función contadora de primos se puede aproximar mediante la siguiente integral, llamada el logaritmo integral, siendo el logaritmo integral una función más precisa para aproximar a pi de x que x entre el logaritmo natural de x. Pero cuando aparece en todo esto el número de skews,
Resulta que si comparamos los valores de pi de x y del logaritmo integral, se tiene aparentemente que los valores del logaritmo integral son siempre mayores que la función contadora de primos, que pi de x. Así que los matemáticos se preguntaron si esta aproximación con el logaritmo integral es siempre mayor que el valor exacto de números primos menores o iguales que x. Toda la evidencia numérica sugería que es así, pues resulta que no. John Littlewood en 1914 demostró que existe un valor de x para el cual pi de x es mayor que el logaritmo integral. La función contadora de primos es más grande que el logaritmo integral para algún valor de x. De hecho, demostró que existen infinitos valores de x para los cuales la función contadora de primos es más grande que su aproximación dada por el logaritmo integral. Pero ¿cuál es el valor más pequeño de x para el cual se invierte la desigualdad? Es decir, ¿cuál es el primer valor de x para el cual el número exacto de primos menores que x es mayor que la aproximación dada por el logaritmo integral? Y aquí aparece el matemático sudafricano Stanley Skews, quien demostró que dicho valor de x tiene que ser menor que e a la e a la e a la 79, que se conoce como el primer número de Skews, que es menor que 10 a la 10 a la 10 a la 34, que es un número enorme. Este número está entre un Googleplex y un Google Duplex, y rompió el récord del mayor número utilizado en matemáticas serias. E a la e a la e a la 79, además de ser enorme, no se sabe nada de él, si es trascendente o si es racional. Pero hay que decir algo más. Skews encontró esta cota asumiendo que es verdadero un famoso problema que aún no está demostrada su veracidad, la hipótesis de Riemann. Así que en 1955, Skews, sin tomar como verdadera la hipótesis de Riemann, encontró que el valor de x tendría que ser menor a e a la e a la e a la e a la 7705, que se conoce como el segundo número de Skews, y es más grande que un Google Duplex. No suponer que la hipótesis de Riemann es verdadera nos da una cota mucho mayor. Es decir, para algún valor de x entre 0 y e a la e a la e a la e a la 7705, la función contadora de primos es más grande que su aproximación dada por el logaritmo integral. No nos dice quién es, sino hasta dónde buscarlo. No todos los números enormes resultan ser meras curiosidades en matemáticas. Hay algunos que tienen importancia práctica, como los números de Skews. Quizá te preguntes, ¿qué es la hipótesis de Riemann? ¿Y qué tiene que ver esto con la distribución de los números primos? Pues eso lo veremos en el siguiente video.